de que unos simples mensajes podrían arruinar mi vida. Nunca pensé que algún día terminaría contando esta historia. De hecho, durante mucho tiempo hice todo lo posible por olvidarla. Hay cosas que simplemente no quieres recordar. Y créanme, si pudiera regresar al día en que todo comenzó, haría las cosas completamente diferentes. Todo empezó con un mensaje, un simple mensaje, uno que, en ese momento, me hizo reír. Y terminé pagando esa risa demasiado cara. Mi nombre es Luis, tengo 18 años. Hace unos meses era el típico alumno que todos conocían en la preparatoria. Siempre estaba rodeado de gente. Tenía amigos en prácticamente todos los salones. Conocía a medio plantel. Los profesores sabían perfectamente quién era. Algunos porque sacaba buenas calificaciones, otros porque constantemente terminaba metido en problemas. Siempre me gustó llamar la atención. No importaba cómo. Mientras todos voltearan a verme, para mí era suficiente. Y sinceramente, nunca pensé que eso estuviera mal. En mi grupo había un chico llamado David. Era completamente diferente a mí. Reservado. Callado. Nunca buscaba problemas. Nunca discutía con nadie. Llegaba a clases. Tomaba apuntes. Terminaban las clases. Y se iba. Supongo que precisamente por eso terminé fijándome en él. No voy a hacerme la víctima. Ni voy a intentar justificarme. La realidad es que siempre encontraba alguna manera de hacerlo pasar un mal rato. No importa si era con un comentario, con una broma, o simplemente haciendo que los demás se rieran de él. Nunca me detenía a pensar cómo se sentía. Para mí, solo era divertido. Y seguía haciéndolo. David nunca respondía. Jamás me insultó, jamás intentó golpearme. Nunca levantó la voz. Simplemente bajaba la cabeza. Y esperaba a que todo terminara. En ese momento yo interpretaba ese silencio como debilidad. Hoy, entiendo que probablemente solo estaba cansado. El día que todo comenzó parecía un día completamente normal. Era martes. Lo recuerdo perfectamente. Habíamos terminado un examen bastante pesado. Todo el grupo estaba relajado. Mientras el profesor salía unos minutos del salón, aproveché para hacer otra de mis bromas. Todos comenzaron a reír. Incluso algunos compañeros que normalmente no participaban terminaron soltando una carcajada. Yo también me reí. David simplemente guardó sus cosas. Ni siquiera volteó a verme. Cuando sonó el timbre, salí del salón junto con Marcos. Marcos era mi mejor amigo. Nos conocíamos desde secundaria. Era prácticamente como un hermano para mí. Siempre estábamos juntos. Todos nos ubicaban como el mismo equipo. Si alguien me preguntaba en quién confiaba más, habría dicho su nombre sin pensarlo 2 veces. Mientras caminábamos por el pasillo me dio un pequeño golpe en el hombro y sonrió. Ya estuvo, ¿no? Vámonos. Era una frase que decía casi todos los días. Tan normal que jamás le di importancia. Salimos de la escuela. Cada quien tomó su camino. Llegué a mi casa alrededor de las 4 de la tarde. Comí. Subí a mi cuarto. Aventé la mochila sobre la silla. Me acosté en la cama mientras veía videos en el celular. Todo parecía completamente normal, hasta que el teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Solo decía: ¿te divertiste hoy? Me reí. Literalmente me reí. Pensé, seguro es algún amigo haciéndose el chistoso. Contesté: ¿quién eres? No hubo respuesta. Esperé unos minutos. Nada. Lo bloqueé. 5 minutos después. Otro mensaje. Otro número. Esta vez decía: David no se divirtió. Fruncí el ceño. Ahí fue cuando pensé inmediatamente en él. Claro. Quiere asustarme. Seguro consiguió otro número. Hasta me dio risa. Apagué el celular y seguí con mi día. Al día siguiente llegué a la escuela convencido de que David estaba intentando vengarse. Y, siendo completamente honesto, mi reacción fue la peor posible. En lugar de dejar de molestarlo, hice exactamente lo contrario. Pensé que si veía que no me afectaban sus mensajitos terminaría rindiéndose. Durante el descanso volví a hacer que varios compañeros se rieran. Recuerdo incluso haberle dicho, delante de todos: ¿ahora mandas mensajes anónimos? Pensé que ibas a ser más creativo. Algunos comenzaron a reír. David únicamente me miró unos segundos. No dijo absolutamente nada, y volvió a bajar la cabeza. Eso me desconcertó un poco, porque si realmente era él, esperaba al menos una reacción. Pero no hubo ninguna. Cuando terminaron las clases, Marcos me alcanzó otra vez. ¿Todavía piensas que fue David? Obviamente fue él. ¿Quién más tendría motivos? Marcos solo se encogió de hombros. No sé. A mí se me hace raro. No le di importancia. Llegué a mi casa. Todo parecía tranquilo. Hasta que el celular volvió a vibrar. Otro número desconocido. Abrí el mensaje. Esta vez solo había una fotografía. Era mi mochila. La misma mochila que había dejado hacía apenas unos minutos sobre la silla de mi cuarto. Sentí un escalofrío. Miré inmediatamente hacia la puerta. Estaba cerrada. Revisé la ventana. También estaba cerrada. Volví a mirar la fotografía. La imagen estaba tomada desde dentro de mi habitación. El corazón comenzó a acelerarse. Pensé que quizá era una foto vieja, que alguien la había sacado de mis redes. Pero había un problema. Sobre la cama aparecía la sudadera que acababa de quitarme hacía menos de 5 minutos. ¡Era imposible!, escribí inmediatamente. ¿Quién eres? Esta vez sí respondió. Solo escribió 4 palabras. Esto apenas comienza. Esa noche, por primera vez, no pude dormir tranquilo.
Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación. Pero algo dentro de mí me decía que aquello ya había dejado de ser una simple broma. Y lo peor era que todavía estaba convencido de que todo era culpa de David. Sin saber que estaba acusando a la persona equivocada. Dormí muy poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos recordaba esa fotografía. Intentaba convencerme de que era falsa, que alguien la había editado, que simplemente estaba exagerando. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Cuando llegué a la escuela al día siguiente, fingí que todo estaba normal. No quería que nadie notara que estaba nervioso. Mucho menos David. Lo vi sentado, como siempre, en la última fila, escribiendo en su cuaderno. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Eso me molestó, porque seguía convencido de que él estaba detrás de todo. Durante el descanso me acerqué junto con 2 amigos. ¿Qué pasó? ¿Ya no me vas a mandar mensajes hoy? David levantó lentamente la cabeza. Me miró confundido. ¿De qué hablas? No te hagas. Los mensajitos de ayer no están mal, pero les falta creatividad. Mis amigos comenzaron a reírse. David simplemente suspiró. No sé de qué estás hablando. Y se fue. Algo en su voz. No sonó como alguien que estuviera mintiendo. Pero mi orgullo era más grande que mis dudas. Esa tarde, mientras salíamos de clases, Marcos caminó a mi lado. ¿Sigues pensando que fue él? Estoy seguro. Pues, yo no lo veo muy convencido. Es un actor pésimo. Marcos soltó una pequeña risa. Bueno, solo no te metas en problemas. No le di importancia. Llegué a mi casa. Intenté hacer tarea, pero no podía concentrarme. El celular vibró. Otra vez. Otro número desconocido. Esta vez solo había una imagen. Era una fotografía mía, tomada ese mismo día. Mientras me burlaba de David en el descanso, sentí un nudo en el estómago. La fotografía estaba tomada desde el segundo piso del edificio. Era imposible que alguien la hubiera conseguido tan rápido. Debajo solo había una frase. ¿Todavía crees que esto da risa? No respondí. Simplemente bloqueé el número. 5 minutos después, llegó otro. Y otro. Y otro. Todos diferentes. Todos desconocidos. Todos con mensajes cada vez más personales. Los días comenzaron a cambiar. Primero fueron los mensajes. Después, empezaron las humillaciones. Una mañana encontré mi casillero lleno de hojas pegadas con cinta. No tenían insultos, solo una frase repetida una y otra vez. Todos saben quién eres. Las arranqué inmediatamente. Pero ya era tarde. Varias personas las habían visto. Durante todo el día sentía que algunos compañeros me miraban raro. Pensé que era mi imaginación, hasta que entré al salón. 2 chicos dejaron de hablar justo cuando crucé la puerta. Una chica soltó una pequeña risa. Otro simplemente negó con la cabeza. No entendía qué estaba pasando. Al terminar las clases fui directo con mi novia, Valeria. Ella había estado muy distante los últimos días. ¿Te pasa algo? Ella tardó varios segundos en responder. Luis, creo que deberíamos darnos un tiempo. Sentí que el piso desaparecía. ¿Qué? Últimamente ya no eres el mismo. Siempre estás enojado. Desconfías de todos y... No quiero seguir así. Intenté convencerla. Intenté preguntarle quién le había dicho algo. Pero simplemente se fue. La vi alejarse sin siquiera voltear. Esa fue la primera vez que sentí que realmente estaba perdiendo el control. Esa noche no cené, solo me encerré en mi cuarto, intentando descubrir quién demonios estaba haciendo todo eso. Abrí nuevamente los mensajes, los revisé uno por uno, buscando cualquier detalle, cualquier error. Nada. Todos parecían escritos por la misma persona, pero usando números diferentes. Era como si quien estuviera detrás disfrutara verme desesperado. Al día siguiente pasó algo todavía peor. Entré al salón y todos comenzaron a reír. No entendía por qué, hasta que Sofía se acercó. Luis, creo que deberías revisar tu mochila. La abrí. Había decenas de hojas, todas impresas. Todas con capturas de conversaciones falsas donde supuestamente yo hablaba mal de mis propios amigos. Alguien las había repartido por toda la escuela. Mis amigos comenzaron a reclamarme. ¿Eso piensas de nosotros? Intenté explicar que eran falsas, pero nadie me creyó. Uno por uno comenzaron a alejarse. Ese mismo día terminé sentado completamente solo durante el descanso. Por primera vez desde que entré a esa preparatoria, no había nadie conmigo. Esa tarde exploté. Fui directamente con David. Lo sujeté del brazo. ¡Ya basta! Dime qué quieres. David me miró completamente asustado. Luis, te juro que no sé de qué hablas. Deja de mentir. En ese mismo instante, mi celular vibró. Lo saqué por impulso. Nuevo mensaje. Número desconocido. Solo decía, te dije que te estabas equivocando de persona. Levanté lentamente la mirada. David seguía frente a mí. No había sacado el celular en ningún momento. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Si no era él, entonces, ¿quién demonios llevaba semanas arruinándome la vida? Por primera vez, empecé a sospechar de todos. Hasta de la gente que llevaba años llamando amigos. Y sin darme cuenta, ese era exactamente el objetivo de quien estaba detrás de todo. Después de aquel día, dejé de confiar en cualquiera. Cada vez que alguien me saludaba, pensaba que quizá era él. Cada vez que sonaba mi celular, sentía un vacío en el estómago. Dormía 3 o 4 horas. Comía por obligación.
Llegó un punto en el que ni siquiera quería ir a la escuela. Entraba al salón, agachaba la cabeza y esperaba que terminara el día. ¡Qué irónico! Yo, que antes hacía sentir así a otros, ahora vivía exactamente lo mismo. Las semanas siguieron pasando. Los mensajes nunca paraban. A veces solo eran una frase. ¿Ya viste cómo todos te miran? Otras veces llegaban fotografías. Mías, caminando. Entrando a mi casa. Sentado solo durante el descanso. Lo peor no era que me estuvieran vigilando. Lo peor era no saber quién lo hacía. Mi paranoia comenzó a destruir todo. Empecé a sospechar de Sofía. Ella siempre defendía a David. Pensé que quizá quería vengarse. Durante varios días la observé discretamente, hasta que un día la vi salir de la oficina de la orientadora. La seguí y escuché una conversación que me hizo sentir como un idiota. Sofía solo estaba intentando ayudar a David. Llevaba meses preocupada por él. Nunca supo nada de los mensajes. Otra vez. Había acusado a la persona equivocada. Después sospeché del profesor Ramírez. Había tenido varios problemas conmigo. Incluso pensé que quería darme una lección, pero tampoco. Descubrí que él mismo había reportado las hojas anónimas que aparecieron por toda la escuela. Hasta intentó averiguar quién las estaba repartiendo. Otra pista falsa. Mientras tanto, solo había una persona que nunca dejó de apoyarme. Marcos. Todos los días me preguntaba cómo estaba. Me decía que no respondiera a los mensajes. Que todo iba a terminar. Que alguien acabaría cometiendo un error. Nunca sospeché de él, ni una sola vez. Era mi mejor amigo. Confiaba más en él que en mi propia familia. Un viernes por la tarde decidí hacer algo diferente. Llegué a mi casa, encendí la computadora y revisé absolutamente todos los mensajes desde el primero. Los leí una y otra vez. ¡Durante horas! Buscando algo, lo que fuera, hasta que encontré una frase. Como siempre, se te escapó un detalle. Me quedé inmóvil. No porque demostrara nada, sino porque esa frase la había escuchado cientos de veces. Intenté recordar dónde, con quién, en qué momento. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz, lo recordé. Marcos. Siempre que jugábamos videojuegos. Siempre que olvidaba algo. Siempre que me equivocaba. Sonreía y decía exactamente lo mismo. Como siempre, se te escapó un detalle. Sentí un escalofrío. No, no podía ser él. Simplemente, no podía. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Miles de personas podían decir esa frase. No era suficiente. Necesitaba algo más. Algo que realmente demostrara la verdad. Así que hice algo que jamás pensé hacer. Observé a Marcos. No como amigo, sino como sospechoso. Y por primera vez, empecé a notar cosas que antes ignoraba. Siempre sabía cuándo me llegaba un mensaje. Siempre aparecía pocos minutos después de que algo ocurría. Siempre conocía detalles que yo juraba no haber contado, pero seguía sin tener una prueba, hasta que ocurrió. Un simple error. El error que terminó destruyéndolo todo. Una tarde, mientras hablábamos después de clases, mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo, vi el mensaje, y antes de que dijera una sola palabra, Marcos sonrió y dijo: ¿Ahora qué te mandó? Me quedé congelado. Nunca le había dicho que era un mensaje. Solo había sacado el teléfono. Podía haber sido una llamada, una notificación, cualquier cosa. ¿Cómo estaba tan seguro? No respondí. Solo lo miré. Él también dejó de sonreír. ¿Por un segundo? Los dos entendimos exactamente lo mismo. Ese mismo fin de semana reuní todo. Las capturas, las fotografías, los números, las hojas, los horarios, las coincidencias. Y la dirección de la escuela me pidió entregar toda la información. Con el paso de los días, las autoridades correspondientes continuaron la investigación. Encontraron suficiente evidencia para demostrar que Marcos había organizado el acoso durante semanas, utilizando distintos números y cuentas para ocultar su identidad. Nunca volvió a la escuela. Meses después, volví a sentarme en el mismo salón. Todo era diferente. Mi asiento seguía siendo el mismo. Pero ya no había risas. Ya no había amigos esperándome. Valeria nunca regresó. Mis antiguos amigos tampoco. ¿Y David? Solo aceptó escuchar mis disculpas. Nunca me dijo que me perdonaba. Y la verdad, nunca lo culpé por eso. Hoy sigo pensando en todo lo que pasó. Muchas personas creen que esta historia trata sobre un desconocido que empezó a enviarme mensajes. Pero no, la verdadera historia empezó mucho antes. Empezó el día en que decidí hacer sentir menos a otra persona solo para hacer reír a los demás. Los mensajes solo fueron el reflejo de alguien que me obligó a vivir el mismo miedo que yo había provocado. No justifico lo que hizo Marcos. Lo que hizo estuvo mal, muy mal. Pero tampoco puedo fingir que yo era inocente. Porque si algo aprendí, es que las peores consecuencias no siempre llegan de inmediato. A veces tardan semanas, meses o incluso años. Y cuando finalmente llegan, ya es demasiado tarde para volver atrás. Esta fue toda mi historia. Agradezco que te hayas quedado hasta el final. Y si te gustó, también agradecería que te suscribieras y le dieras me gusta al video para así poder seguir haciendo y contando más historias. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.